Buenos días, el día de hoy vamos a revisar el tema ciclo celular. Vamos a considerar como ciclo celular toda la serie de acontecimientos o etapas que tiene una célula durante su crecimiento y división. El ciclo celular se va a dividir en tres grandes fases: una interfase, una mitosis y una citocinesis. La interfase, a su vez, se va a dividir en diferentes fases menores: una fase G1, una fase S y una fase G2. Para términos prácticos, la letra G la vamos a asociar con la palabra growth, es decir, con crecimiento, mientras que la letra S la vamos a asociar con la palabra síntesis, síntesis de DNA. La célula comienza su ciclo celular pasando por la primera etapa que se le conoce como G1. Esta se va a caracterizar por tener una alta actividad bioquímica que le va a permitir a la célula sintetizar muchas moléculas biológicas de diferente naturaleza química, lipídica, proteica, en forma de carbohidratos, y que tiene como objetivo permitir a la célula incrementar su volumen para que cuando haya un proceso de división celular, las células resultantes tengan volúmenes similares a la célula original. En esta etapa también va a haber duplicación de los organelos. La finalidad es la misma: separar organelos de manera que el número sea muy similar al de la célula original. En algunos casos, no en todos, las células pueden entrar dentro de esta fase en un adicional que se le llama G0 o quiesencia. ¿Qué va a determinar que una célula se vaya a esta fase? Cuando las condiciones ambientales no sean las adecuadas para que una célula continúe con su ciclo celular. Por ejemplo, la falta de nutrimentos. Si detecta que no hay las condiciones adecuadas nutrimentales para que pueda incrementar su volumen, para poder realizar la síntesis de carbohidratos, de lípidos, entonces va a entrar a esta etapa de quiesencia, donde la actividad bioquímica y metabólica va a cesar a un nivel basal. Si la célula detecta que las condiciones ya son las adecuadas, entonces retornará de la fase G0 a la fase G1 y completará todo su ciclo celular. Dependiendo de la temporalidad, si una célula detecta que al paso del tiempo no encuentra las condiciones ambientales favorables para poder continuar con su ciclo celular, entonces la célula se va a una muerte celular programada. En caso de retornar una célula a la fase G1, estaría entrando a la siguiente fase, S, que como ya lo habíamos mencionado, lo vamos a asociar con la palabra síntesis, síntesis de DNA. Es decir, en este paso va a haber duplicación del material genético para asegurarse que durante la división celular, cada una de las células hijas resultantes contengan el mismo material genético que la célula original, y al término de la célula entra en la fase G2, donde se da un ligero crecimiento de la célula, y cuya función principal es hacer todos los preparativos para el proceso de la división celular, es decir, de la mitosis. En las siguientes diapositivas vamos a ver con un poco más de detalle qué ocurre durante la mitosis, que se va a clasificar en profase, metafase, anafase, telofase, y al término de va a haber un proceso que se le conoce como citocinesis, en el que va a haber una división del citoplasma de esta gran célula madre que ya pasó por una fase G1, S y G2. Al ser la división celular un evento que requiere de mucha inversión temporal y energética, es necesario que la célula pase por varios puntos de control celular, en el que se tiene que asegurar la fidelidad de la división celular. Prácticamente en estos puntos de control se tiene que verificar si los procesos que están ocurriendo en cada fase del ciclo celular
han sido completados de forma precisa antes de que pase a la siguiente fase. El primer punto de control lo vamos a tener en la fase G1, donde la célula tiene que verificar que su tamaño sea el adecuado y verificar si el entorno es favorable. Nuevamente recordemos que en caso de no encontrar las condiciones o un entorno favorable, la célula va a pasar de la fase G1 a la fase G0 por un tiempo determinado. Si es que las condiciones retornan a ser favorables, entonces la célula va a regresar a la fase G1 para continuar con su proceso de ciclo celular. Durante la transición de la fase G1 a la S, se tiene que verificar que el material genético no presente ningún daño, de manera que cuando la célula pasa por el proceso de la duplicación del DNA es porque ya verificó que este material genético no tiene errores que comprometan la vida de las dos nuevas células que están próximas a formarse. Vamos a encontrar también un punto de control en la fase S, donde la pregunta va a ser constante, es decir, si se ha producido un daño en el DNA. Si no se encuentra ningún daño, la célula continúa entonces a la fase G2, donde aquí también se va a encontrar un punto de control durante la transición de la G2 hacia la M, que simboliza a la mitosis. En este punto de control va a evitar que entren a la mitosis células que no hayan terminado bien su replicación del DNA o que en caso de que se haya encontrado daños del DNA, estos no hayan sido arreglados, se les haya quitado el daño. Pero en caso de que se haya podido reparar el DNA que se duplicó, entonces la célula pasa a la siguiente fase, que sería el de la mitosis. En la mitosis también se encuentra un punto de control donde básicamente la célula tiene que verificar que todos los cromosomas se encuentren alineados en el uso mitótico y en caso de ser favorable, pues ya estaría terminando la división celular y la citocinesis para entonces continuar nuevamente con el ciclo celular. Recordemos que en cuanto a la división celular existen dos tipos, la mitosis y la meiosis. Ahí estamos haciendo referencia a las células eucariontes del dominio eucarionte. En el caso de la mitosis vamos a observar una célula madre diploide, porque vemos que tiene un par de cromosomas homólogos, ya que tiene la misma extensión y forma. Pasa por un proceso de replicación o duplicación del DNA, es decir, aquí estamos haciendo referencia a la fase S de la división celular. Una vez que hay duplicación del material genético, ya no vemos solamente un cromosoma único, sino unido a su cromátida hermana a través de un centrómero. Su alineación, que lo vamos a ver posteriormente, y la formación de dos células idénticas a la célula original. Con respecto a la meiosis, una de las grandes diferencias es que no pasa por un proceso de división celular, sino dos divisiones celulares, de manera que no se producen dos células, sino 4 células hijas. Como podemos observar, la célula original es una célula diploide porque contiene su par de cromosomas homólogos, pero cuando pasa la célula por los dos procesos de división celular, observamos que solamente recibieron la mitad de la información genética, es decir, recibieron una cromátida, ya sea materna o paterna, y también cromátidas que tienen combinación genética, es decir, hay una combinación materna-paterna. La mitosis va a ser la división celular exclusiva de células eucariontas. Se van a obtener dos células que van a tener el mismo número de cromosomas que la original, de manera que va a ser una división celular que se le conoce como conservativa porque se mantiene la información genética.
Y como les había mencionado anteriormente, se va a dividir en profase, metafase, anafase y telofase. La mitosis va a ser la reproducción asexual de varios protozoarios, hongos, algas. Está involucrado en el crecimiento y desarrollo del organismo, ya que va a formar todas las células somáticas que componen a un organismo en particular. Y también está involucrado en la sustitución de células, básicamente en procesos conocidos como cicatrización. ¿Ok? Bueno, durante la mitosis, esta se va a clasificar en diferentes fases. Tenemos a la profase, metafase, anafase y telofase. La profase, que va a ser la primera de la fase de la mitosis, va a durar la mitad de la mitosis aproximadamente. En sus etapas más tempranas se van a formar dos pares de centriolos. Estos van a ser unos organelos de forma cilíndrica que están formadas de microtúbulos, que son unas proteínas. Estos centriolos se van a ir desplazando hacia los polos de una célula en particular y se van a formar alrededor de ellos unos ásteres en forma de estrella. Estos ásteres le van a ayudar a los cromosomas a que ocurra el proceso de la división celular de una manera fidedigna. Los centriolos van a organizar a los microtúbulos citoplasmáticos promoviendo la formación del uso mitótico. Los extremos de los microtúbulos van a formar uniones en lugares concretos de los cromosomas que se le van a llamar cinetocoros y que se van a localizar en los centrómeros. De manera que cada cromosoma va a tener dos cinetocoros. Los microtúbulos que contactan a los cinetocoros se van a llamar microtúbulos cinetocóricos y aquellos que no tengan contacto con los cinetocoros van a ser microtúbulos no cinetocóricos. A medida que los centriolos migran hacia los extremos opuestos de la célula, se va a comenzar a desfragmentar la envoltura nuclear, se va a comenzar a descomponer y van a desaparecer los nucleolos que se encuentran al interior de los núcleos. Las fibras de la cromatina van a comenzar a condensarse hasta poder hacer visibles a los cromosomas y va a quedar de manifiesto que cada cromosoma va a tener una estructura doble, pues cada una de ellas representa a las cromátidas hermanas que se formaron por la duplicación del DNA y estas cromátidas hermanas van a estar unidas por el centrómero. Durante la metafase, los cromosomas van a migrar hacia el plano ecuatorial. Los desplazamientos van a ser consecuencia de un acortamiento o alargamiento de los microtúbulos que están formando parte del uso mitótico, así como de la acción de unas proteínas que se les van a llamar motoras. El plano ecuatorial también recibe como nombre placa metafásica, así que cualquiera de los dos términos son correctos. Y bueno, la característica de este plano ecuatorial es que se va a encontrar a la mitad de la célula tomando como referencia al eje que establece al uso mitótico. Se va a encontrar a la mitad, pero tomando de referencia el ángulo perpendicular de este uso mitótico. Una vez que ya están distribuidos en la placa ecuatorial, podemos decir que termina la metafase y cada centrómero va a estar alineado a la placa metafásica. Los brazos cromosómicos pueden estar en una disposición aleatoria. La anafase va a ser la más breve de la mitosis. Esta va a comenzar con la rotura de las conexiones entre las cromátidas hermanas a nivel del centrómero. Y esto ocurre gracias a la participación de unas proteasas que van a hacer que se separen los centrómeros que mantenían unidas a las cromátidas hermanas. Y bueno, cada una de estas cromátidas se va a ir desplazando hacia los extremos opuestos donde se encuentran los centriolos.
Quienes se van a encargar de desplazar a estas cromátidas hermanas van a ser proteínas motoras que van a estar asociadas con el áster que se encuentran en los extremos de la célula. Y bueno, gracias a la anafase podemos asegurar que cada célula hija reciba la misma dotación cromosómica de manera que sea idéntica a la célula original. Una vez que termina la anafase, es decir, que concluye esta con el desplazamiento hacia los polos opuestos de las cromátidas hermanas, comenzamos con la telofase, que va a ser la fase final de la mitosis. En esta fase prácticamente ocurre lo opuesto a lo detectado en la profase, es decir, va a haber formación de la envoltura nuclear, se van a formar los poros nucleares, los nucleolos se van a restablecer, las cromátidas van a comenzar a descondensarse de manera que otra vez va a haber cromatina. Los microtúbulos que formaban parte del uso mitótico o que se encontraban en los cinetocoros se van a desfragmentar, se van a despolimerizar. Y una vez que ocurre esto, ocurre el proceso de la citocinesis, que ya no es parte de la mitosis, sino que es consecutiva a esta. Esta va a ser la etapa final del ciclo celular y en esta va a suponer la separación del citoplasma de la célula madre u original en dos partes equitativas que van a formar a las células hijas. ¿Okay? Esta separación va a tener lugar gracias a la segregación completa de los cromosomas. Esto va a evitar las ploidías, es decir, que haya una cantidad desigual de cromosomas en las células hijas. Y la citocinesis va a ser diferente en animales, plantas y hongos, pero van a tener en común diferentes etapas como la elección del plano de la división, va a haber un ensamblaje de la maquinaria de la división y va a haber una separación celular. Hasta aquí vamos a dejar la clase del ciclo celular.